Polivalente. La polivalencia en el servicio de policía habla de ¿qué? De que nosotros debemos estar preparados, independiente de cuál sea nuestra modalidad del servicio o nuestra especialidad, nosotros debemos estar en la capacidad de solucionar cualquier motivo de policía que se nos presente. ¿Listo? Por eso dice que responder de manera polivalente. Si a usted le sale un caso de policía judicial, o en este caso me sale a mí, yo debo estar en la capacidad de solucionarlo. Que si al señor aquí le sale un caso de infancia y adolescencia, esté en la capacidad de solucionarlo. Que al carabinero le salió un caso de tránsito, esté en la capacidad de solucionarlo. Hablamos de forma polivalente. Efectivo, ¿no? La polivalencia va enlazado a la efectividad. Claro, hasta ahí los objetivos específicos. Pues tengo que escorrer. Principios rectores. Principios rectores. Hablamos de 8 principios rectores porque les preguntan ¿cuántos principios rectores en el modelo? El modelo tiene 8 principios rectores. El primero es la prevención. La prevención, que es un conjunto de estrategias y procesos encaminados a identificar y comprender, priorizar y anticipar riesgos o amenazas en un territorio para que la interacción expresa de las actividades de los miembros de la Policía Nacional sea, mejor dicho, en este primer principio rector viene todo el paquete o toda la demanda que tiene el área de prevención de la policía, ¿sí? Prevención y educación ciudadana, para que ustedes se lleven una idea. Todo lo que tiene que ver con encuentros comunitarios. ¿Cuáles otros son, Rangel? Encuentros comunitarios, ayúdeme. Encuentros comunitarios. Para que esté todo el paquete de prevención está enmarcado dentro de ese punto. El segundo principio rector habla de la orientación a la solución de problemas. Orientación a la solución de problemas. Volvemos y retomamos nuevamente nuestro objetivo principal, que es la solución de problemáticas, donde nos permita identificar esos problemas e intervenirlos de manera efectiva, ¿sí? Que sea efectivo, que si hay un problema tenga una posible solución o por lo menos sea mitigado a lo más mínimo, con previa identificación de las posibles causas que lo están generando. Responsabilidad misional. Aquí todas las modalidades, las especialidades, y ustedes lo encuentran en el tomo. Perdón, antes de que me olvide, ya que hablamos del tomo, antes de que me olvide, yo les recomiendo, si tienen el tomo magnético, ubíquense en la última parte donde dice gerencia. Hay una última parte que es verde, totalmente verde oscura, y habla de gerencia. Es una página, no sé si es la página 84. 89. Por ahí, todo lo que dice gerencia hacia abajo, léanlo detenidamente. No se pongan a leer hacia arriba. Si no, lean esa última parte, que esa última parte reúne y explica un poco más lo que es la esencia del modelo, ¿sí? Si van a leer el tomo, no se desgasten leyendo, porque hacia arriba lo único que ustedes se van es a pegar una confundida. Lean la última parte. Con lo que yo les voy a explicar, ustedes ya leyendo la última parte ya tienen una idea, ya tienen una esencia más. Con estos 40 minutos que vamos a hablar, con que cojan lo de 5 minutos, yo sé que les va a hacer provecho. Hablamos de una responsabilidad misional. Todos aquí, todas las especialidades, las modalidades del servicio tienen responsabilidad directa cuando se vinculen para la solución de problemáticas que se encuentren en un cuadrante. Segundo es la priorización, el cuarto es la priorización y focalización, que ya lo definimos. La complementariedad, este es un trabajo que se realiza entre cuadrantes, cuando hay más de un cuadrante o más de 4 o 5 cuadrantes, que los delitos se trasladan, ¿sí? El delincuente se traslada de un cuadrante a otro, va y delinque, viene y delinque en el otro, viene y delinque en el otro. Entonces es cuando viene la complementariedad, cuando ya hay una fusión entre cuadrantes para identificar un solo o un mismo problema. La corresponsabilidad, volvemos otra vez, lo hablamos de los objetivos específicos, para que lo tengan en cuenta. La polivalencia, hacer de todo.
Desconcentración y participación es el involucramiento del personal en todos los niveles y grados. Cuando hablamos de niveles, hablamos de niveles y grados según la responsabilidad, lo que les decía, de acuerdo a su responsabilidad o a su especialidad para la solución de problemáticas a nivel local. Ahora sí venimos a lo que preguntaba aquí el compañero. Hablamos de las dimensiones. Cuando usted me habla de 2D y 3D, perdón, 2D y 3D, llegamos aquí al punto. Entonces, para la implementación del modelo o para la dinamización del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, cuando la policía actualiza el tomo, cuando actualiza el tomo 2.2 en el año 2014, idea las dimensiones. ¿Cuántas dimensiones existen? 3. ¿Quién no sabía? ¿Seguro que 3? Sí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Hablemos de números. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Listo. Hablamos de 3 dimensiones y desglosémoslas todas de una vez. Y yo les explico. Hablamos de una dimensión metodológica. Metodológica, no es ni de metodología, ni de analogía, ni de... Bueno, por ahí otras palabras graves. Es metodología, metodológica. Como es una metodología de trabajo, pues tiene una dimensión metodológica. ¿Qué habla dentro de esta metodología? O dentro de esta dimensión metodológica. Lo que hablamos desde el principio. Conocimiento de las problemáticas y las causas, que haya una priorización y una focalización, que exista una planeación del servicio a través de los comités de vigilancia y que haya concertación entre la policía, comunidad y las entidades del Estado. ¿Listo? Esto se ve en todas las estaciones y no ha cambiado nada. Desde aquí, desde los que llevan más tiempo, sabemos que la planeación del servicio siempre ha existido a través de los comités de vigilancia. Que cuando llega uno traslada una unidad o cuando trabaja en una unidad debe tener conocimiento de los problemas, sí, tiene que saber qué es lo que los causa esos problemas. Entonces por eso es que esta dimensión metodológica, hablamos de nuestro departamento, aplica para todas las estaciones del departamento, estaciones y subestaciones. ¿Listo? Dimensión metodológica. Cuando hablamos de la dimensión gerencial, hablamos de ¿qué? De un gerente, ¿sí o no? De un líder. Y toda esa responsabilidad de esta dimensión gerencial recae sobre los comandantes de estación, ¿sí? Que es el que debe ejercer el liderazgo. No se van a confundir con esa retroalimentación. Ya vamos a tocar ese tema de esa retroalimentación. Porque para ustedes, ¿qué es retroalimentación? ¿O esto que estamos haciendo es una retroalimentación? Sí, también. ¿Sí ve? Entonces no me van a confundir porque usted tiene la razón. En el primer concepto que usted me da tiene la razón y ya lo vamos a explicar por qué. Pero esto también es retroalimentar, es recoger nuevos o recordar conocimientos. Pero lo que dice la señorita aquí tiene razón también. Eso es retroalimentar y ya lo tocamos. La supervisión y evaluación de su servicio, de las actividades que desarrollan sus policías. Por eso esa dimensión gerencial recae siempre sobre el mando o el comandante de estación. Claro hasta ahí, y aplica para todas, porque es que todas las estaciones y subestaciones tienen comandante de estación. Entonces, ¿aplica qué? Para todos, ¿sí o no? Cuando hablamos de la dimensión gerencial, entonces cuando viene la piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque es que para esta dimensión operacional, las unidades que se dinamizan sobre esta dimensión deben cumplir con ciertas características, ¿sí? Esas características, primero, tienen que tener la suficiente capacidad de personal para mantener un servicio de policía ininterrumpido las 24 horas, los 365 días del año, ¿sí? Con turnos de 8 horas. De 3 patrullas, conformada mínimo por 2 policías, ojo, una patrulla siempre debe estar conformada mínimo por 2 policías, máximo por N a la N, ¿listo?
Mínimo 2 policías. Las patrullas deben estar conformadas mínimo por 2 policías. Máximo los que pueda. Con unas responsabilidades específicas. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde viene ya a responder individualmente la patrulla con el problema que tiene en su cuadrante, o el equipo del cuadrante con los problemas que tienen en su cuadrante. Entonces, aquí es ya cuando exige, y el CIVIC, ojo porque hay preguntas del CIVIC también. Sistema de Información de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, CIVIC, escríbalo, S-I-V-C, CIVIC, Sistema de Información de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Ahí es cuando el CIVIC obliga a que el personal mínimo permanezca 2 años en cada cuadrante. ¿Listo? Bueno, y estos cuadrantes pues tendrán que contar, si cuentan con los policías, pues tendrán que contar con unos medios técnicos de movilidad para la fácil movilidad pues de los policías. Ahora, hablamos de unos cuadrantes 2D y 3D. Entonces, en nuestra unidad son pocas las unidades que tienen la problemática y el personal suficiente. Problemática hay unos que tienen muchísima, pero no tienen la capacidad o el personal suficiente para suplir esa dimensión gerencial. Por eso, para que ustedes se ubiquen, y los que conocen, ubíquense en las estaciones bases de distrito, sin contar a Matanza, que eso es de otro mundo, cuentan con las 3 dimensiones. El resto de unidades solo tienen 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque o tienen el problema, o no tienen el problema, o no tienen el personal. No cumple con una de las 2 características. ¿Listo? Esos son los cuadrantes 2D y 3D. Viene entonces la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Que después de un servicio, mirar qué fue lo que pasó, aciertos o desaciertos, y retroalimentar. Listo, entonces póngale acá. La retroalimentación se da en el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes cuando ¿qué? Cuando se entrega el servicio. Usted llega a la 1 de la tarde después de su día y medio de descanso en la vigilancia. Vamos a poner algo muy sencillo para que me entiendan qué es la retroalimentación. Llegó de día y medio de descanso, ¿sí o no? Llegó a la 1:30 de la tarde a recibir su servicio en un turno, en el turno que empieza. ¿Usted sabe qué ha pasado mientras estuvo ese día y medio en la calle? ¿Sí o no? Uno llega perdido. Usted llega de día y medio y no hay nada. Ahí es cuando viene ¿quién? La interacción entre el comandante y el equipo del cuadrante o el subalterno. ¿Y qué hace? Mire, hermano, pasó esto, en su ausencia pasó esto, ayer se atendieron tantos casos de policía, tantos motivos, mire que en su cuadrante se presentó esto, tenemos programado para esta tarde tal, hacer esto. Esa es la retroalimentación. Claro, usted tiene la razón porque es, no están, pues sí, los aciertos y desaciertos, pero es retroalimentar al personal en cuanto a la problemática, qué ha sucedido, qué ha pasado, y qué es lo que se va a hacer para la solución. ¿Listo? Para que no se confundan, porque es que le sale que retroalimentación y entonces venimos a esta retroalimentación de adquirir o recordar conocimientos. Fases para la implementación. Entonces, primero es que, grábenselo de una vez, tómenle la foto. Diagnóstico de la jurisdicción donde se van a diseñar los cuadrantes. Por ello que vamos a empezar desde el principio, como si hasta ahora lo fuéramos a implementar. Fases para la implementación, diagnóstico de la jurisdicción donde se diseñarán los cuadrantes. Entonces es donde se hace un estudio, se mira qué problemáticas, qué extensión, qué vías, cómo está y cuántos y con qué personal y para cuántos cuadrantes nos alcanza. Ahí, toma la foto. Claro que el que necesite yo le doy las ayudas, no hay problema. El segundo es el análisis, diagnóstico. Bueno, entre este diagnóstico se debe hacer un comparativo del comportamiento delictivo que se ha tenido en un lapso de tiempo, en una escala de tiempo, sean 2, 3, 5 años o el último año, como lo quieran manejar. Hablamos de una referenciación de la actividad delictiva y contravencional. Vuelvo y les explico, les reitero. Hablamos de contravencional, ¿por qué? Porque el tomo está todavía a la vieja guardia, no se ha actualizado.
Dentro de ese mismo diagnóstico viene la identificación de la movilidad y accesibilidad que se tiene dentro del cuadrante, identificar cuáles son las vías principales, las vías alternas, identificación de áreas de influencia de grupos delictivos. Si tenemos grupos delictivos en el cuadrante, ¿cómo nos afecta? ¿Qué actividad económica nos afecta? La actividad económica que se desarrolla. Si tenemos discotecas, zona industrial, zona residencial, la zona bancaria, que es la naranja, ahí como para que tengan ustedes una idea, si existe alguna zona escolar, es identificar esos puntos dentro de la jurisdicción donde se van a trazar los cuadrantes. Talento humano, viene dentro del mismo diagnóstico. Ojo, aquí dice el tomo dice la letra, que el 50% del personal que integra la unidad debe estar asignado a los cuadrantes. ¿Listo? El 10% de la unidad debe ser el personal remanente, quienes cubren las novedades administrativas del personal titular del cuadrante. Ojo a ese concepto para que no se vayan a confundir. Tenemos 100 policías. El 50% son 50 policías, deben estar en los cuadrantes. El 10% son 10 policías, debe ser el personal remanente quien cubre las novedades administrativas. ¿Cuáles novedades administrativas? Vacaciones, excusas, permisos, calamidades. Esas son novedades administrativas, ¿listo? A eso habla ese 50 y ese 10%. Se debe determinar los medios de movilidad de la unidad. Se debe determinar. Hablamos de unos elementos mínimos para el servicio. Elementos mínimos para el servicio que son, ojo, los que dice el tomo, elementos mínimos para el servicio. Hablamos de armamento, elementos mínimos para el servicio, radio de comunicaciones, comunicación, vale, cámara. Hablamos de armamento, vehículos. Cuando hablamos material de guerra, pues hablamos de la misma pistola, pues hablamos de armamento. Medios de comunicación, dentro de los cuadrantes existen los medios de comunicación vía radio y las PDA, pero hay un elemento que se sale de todos los estándares y que nadie lo tiene en cuenta y por eso no sabemos, que es el chaleco balístico. Es un elemento mínimo para el servicio y lo establece el tomo. La tonfa, no sé cómo, ni por qué, ni cuál mago diseñó el tomo, que no aparece por ningún lado. Pero tengan claro eso, el chaleco balístico es un elemento mínimo para el servicio. El segundo paso es, el primero es el diagnóstico, el segundo es el diseño. ¿Cómo van a quedar nuestros cuadrantes? A mayor delictividad, mayor número de cuadrantes. ¿Listo? A menor delictividad, listo. Consiste en determinar y georreferenciar los cuadrantes teniendo en cuenta las variables identificadas de apreciación diagnóstica, los recursos tecnológicos y logísticos disponibles. ¿Listo? Diseño de los cuadrantes. Cuando hablamos de una cantidad de cuadrantes, ¿cómo le explico yo esto? No debemos realizarlo por la extensión territorial ni por la cantidad de viviendas o habitantes, creo que ya les había dicho, ¿sí? Sino se debe adecuar a nuestra capacidad institucional teniendo en cuenta las problemáticas identificadas en ese sector. ¿Me hice entender? ¿Por qué? Porque es que cuando hay veces les preguntan o les preguntan o les dicen, no, es que tengo un municipio con 100.000 habitantes y tengo para crear 10 cuadrantes, ¿cuántos cuadrantes puedo crear? Y uno dice una vez 10, ¿sí o no? Pero no sabemos y tenemos que retomar el punto anterior donde nosotros debemos determinar nuestra capacidad y la metodología que da, que dice que es solo un 50% para poder atender de manera permanente el servicio en los cuadrantes. Sí, como para que ustedes tengan una idea. Por eso la cantidad ideal pues se determina
Cuando interviene toda esa gente intervino para crear los cuadrantes en el departamento. Tercero, registro de los cuadrantes